Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Hoy quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Aristóteles. Acompáñenme hasta el final de este video. Sobre Pedro. Que Pedro tomó las directrices de la iglesia de ahí en adelante. Era Pedro. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1. ¿Quién estaba al frente de la iglesia? Vamos a ver. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a ver quién estaba encargado de los apóstoles. Lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Y quién estaba encargado de los apóstoles? ¿Quién los representaba? Lo puso a los pies de los apóstoles. No da nombre de los apóstoles. Ya sabemos quiénes son. Pero ¿quién estaba encargado de los apóstoles? De la iglesia. Dale. Y dijo Pedro. ¿Quién estaba encargado? Pedro. Pedro, en nombre de la iglesia, dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ustedes ya saben lo que pasó. Murió el hombre y murió también la mujer. ¿Lo recuerdan? Pero teológicamente nos viene a mostrar la Biblia que Pedro, dentro de la iglesia de Cristo, es el pastor que dejó Cristo con poder que dejó dentro de la iglesia. 5:15. Tanto que sacaban los enfermos. Sacaban los enfermos. A ver si Pedro era importante dentro de la iglesia o no era importante. Otra vez. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Con la sombra De Pedro. de Pedro. ¿Qué significa teológicamente que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? Que dentro de la iglesia de Jesucristo hay una persona encargada. Pedro representa a los apóstoles, pero tiene autoridad de arriba. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Tiene las llaves del reino. Y además, no con la sombra de Juan, no con la sombra de Santiago, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Eso está. ¿Qué está diciendo teológicamente? Ustedes que les gusta escudriñar las escrituras, teológicamente está diciendo que Cristo respalda a Pedro, encargado de la iglesia, al punto que se sanaban los enfermos y se expulsaban los demonios con la pura sombra de Pedro. Vamos a adelantar un poquito más. Versículo 9, capítulo 9, versículo 32. Vamos a ver cuál era la misión de Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos. Pero escuche, ¿cuál era la misión de Pedro? ¿Se acuerda? Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. Yo he rogado por ti para que tú fortalezcas a tus hermanos. Oiga lo que dice Hechos de los Apóstoles, que Pedro cumple la misión. Dale, otra vez. Aconteció que Pedro, visitando a todos. Pedro los visitaba a todos. Era el pastor que Cristo tenía en la iglesia. Han visto que el Papa va a un lugar, que va a otro, que va a otro, y anda visitándolos, y los evangélicos dicen: ¿por qué va a visitar las comunidades? Porque eso lo hacía Pedro. Visitaba a todos, porque Cristo lo encargó de todo el rebaño. No habla de Santiago ni de Juan. Pedro. Cuando en el capítulo 10, versículo 40 vamos a leerlo desde el 44. Dios respalda la predicación de Pedro, y a través de la predicación de Pedro se van congregando también los paganos, van creyendo en el Señor. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro. Otra vez. Mientras aún hablaba Pedro. Reto y le invito a examinar las escrituras para que vean que hasta el capítulo 15 el encargado de la iglesia es Pedro, más nadie. Pedro, otra vez. Estas palabras. No, otra vez. Mientras aún hablaba Pedro. Mientras aún hablaba Pedro.
Estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Como el día de Pentecostés. Pedro tiene ese Espíritu de Dios. Y cuando él predica, hay constancia, Dios lo respalda. Todos quedaron llenos del Espíritu. Siga. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, escuche lo que viene, se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos, como los hermanos separados hoy día se quedan atónitos. Dale. De que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Y ahora escuchen a Pedro dar órdenes en la iglesia. Órdenes. Si no es el Papa, si no es el jefe, ¿cómo va a dar órdenes? Y órdenes muy duras. Escuchen. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y escuchen lo que viene. Entonces respondió Pedro. Oigan. ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Miren el mandato de Pedro. Voy a tomar una foto para que lo vean los hermanos separados. Que Pedro es el que manda en la iglesia. Otra vez, repita. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido? Ahí viene, tomemos la foto. El Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles. Pácata. Otra vez. Y mandó bautizarles. Pácata. Otra vez. Y mandó bautizarles. Pácata. Mandó, ordenó, es jefe de la iglesia, manda. Pedro tiene autoridad, lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado. Simplemente yo quiero que ustedes observen lo que él no quiere que observen. Él no quiere que ustedes observen donde dice, entonces Pedro mandó. Porque a él no le interesa que el mundo entero se dé cuenta que Pedro manda en la iglesia. Y por eso habla. Pero como yo lo conozco, lo freno. Ahorita le voy a dar el gusto. Usted se va a dar el gusto, hermano. Yo le voy a pasar el micrófono si usted lo permite. A usted le vamos a dar chance. Si usted no quiere hablar ahorita, le damos el chance. Y entonces ustedes verán a él desahogarse. Y van a ver, lo van a ver. Él va a exponer porque él sí sabe. Lo van a escuchar, él sí sabe. Y le vamos a dar el micrófono. Pero lo que yo quiero que observen es que hay un motivo por el cual él no es capaz de callarse. Porque le estamos tomando la foto donde Pedro manda y eso a él no le interesa. Pero a mí sí me interesa. Y él quiere que yo lea otra parte para que no se den cuenta que Pedro manda, sino lo que él quiere enseñarle a los de él. Pero esto no se lo enseña a los de él. Y como sabe que lo van a ver los de él, porque lo van a seguir, no quiere callarse la boca. Observen el método que utilizan. No dejar hablar, no dejar exponer. Cuando esa fue la condición que le damos. La está violando. Póngame tiempo. 10 minutos le vale. Bueno, voy. Repítalo. Vean lo que él no quería que viéramos. Pedro manda. Dale. Y mandó bautizar. Otra vez. Y mandó bautizar. ¿Quién mandó a bautizar? Pedro mandó a bautizar. Pedro. ¿A quién mandó Pedro a bautizar? A los paganos. Y estos, los que ya estaban convertidos. ¿Pero por qué? Pedro mandó. ¿Qué vamos a hacer? Pedro manda, los demás callan. 10, ¿verdad? Y ustedes si quieren leen desde el 10.1 en adelante para que ustedes lo vean todo entonces. Verá que es el problema de introducir los paganos o no. Que dice Pedro, agarra y coma. Dice, yo no puedo, Señor, eso es impuro. No he comido nada impuro. No llame impuro lo que... Y la explicación lo da en el 11. Y es Pedro quien introduce los paganos dentro de la iglesia. Porque él es el jefe de la iglesia. ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? ¿Por qué lo hizo Pedro? Y en el capítulo 10 está... porque él es el jefe de la iglesia. En el capítulo... Van a ver ahora en el capítulo 12, versículo 5. En el capítulo 12, versículo 5, van a ver a Pedro actuando. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia de Cristo hace oración por Pedro. Pedro está en la cárcel y toda la iglesia, que es el rebaño de Cristo, ora por Pedro.
Entonces vamos mirando que Pedro tiene un puesto importante en la iglesia. Capítulo 15, versículo 1 en adelante. Léalo un poquito más rápido para que el tiempo no se nos acabe. 15:1. El primer concilio de Jerusalén. ¿Quién dio órdenes? ¿Quién mandó? ¿A quién le hicieron caso? Vamos a ver. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Pablo y Bernabé no pudieron con ellos. Entonces van a utilizar las altas instancias. Van a Jerusalén donde están los apóstoles. Sigan. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Y escucha lo que viene. Y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vuelve a ver el problema, se enciende el problema otra vez, dale. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y escucha lo que viene. Y después de mucha discusión, Otra vez. y después de mucha discusión, Otra vez. y después de mucha discusión, Cuando ya hay discusión, ya no lo pueden arreglar. ¿Quién es el que pone orden? Pedro. se levantó y les dijo: Pedro se levantó y les dijo, después de una larga discusión, y cuando Pedro habla, versículo 12, entonces toda la multitud cayó y toda la multitud Cayó. guardó silencio, cayó. y oyeron a Bernabé y a Pablo. A Bernabé y a Pablo, que venían desde el problema ya, ahora sí lo escuchan. ¿Quién dio la orden? Pedro. Y toda la iglesia guardó silencio. Pastorea mi rebaño. Entonces, queridos hermanos, por eso hoy yo quiero que quede constancia que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica con fundamento. Y a nosotros no nos importa que hablen bonito, que vivan como sea, pero si no están en la iglesia de Cristo, podrán decir lo que sea. Y han de saber, y él no lo dijo, pero han de saber ustedes que la Iglesia Pentecostal Unida nació en el año 1906. La fundó Carlos Parán, y él no fue capaz de decirlo. Búsquenlo para que se den cuenta. Me toca hablar a mí ahora. Lástima que se fueron. Pero el mundo entero ha de saber por qué se fueron. Se fueron porque quedaron desarmados. Cuando ellos le gritan al mundo que los pentecostales son la iglesia de Jesucristo, yo les comprobé que eso eran mentiras. No tuvieron un capítulo, no tuvieron un versículo. Al quedar al descubierto, ¿qué les queda? Botar ese veneno para querer destruir. ¿Se acuerda que le dijo Jesús a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Observe cómo los poderes del infierno botaron el veneno. Pero no la podrán vencer. Hoy les voy a mostrar para que ustedes vean lo que ha sucedido hoy. Van a escuchar. Mateo capítulo 12, versículo 33. El mundo entero lo va a escuchar. El mundo entero lo va a escuchar. Mateo capítulo 12, versículo 33. Para aquellos que creen que los evangélicos son muy santicos, ay, ellos puro amor, puro amor. Véanlo, el mundo entero, las cámaras están mostrando que eso de puro amor, el amor se le fue a los pies. No estoy diciendo otra cosa, sino ustedes lo vieron. Pero oigan lo que dice la Biblia. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. Versículo 30, está viendo 33, 36. 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, Desde el 35. el hombre bueno, El 34. El 34. o hacer el árbol bueno,
Ahí comienza, ¿verdad? Otra vez, dale. O haced el árbol bueno, Imagínense ustedes un árbol bueno. y su fruto bueno, ¿Y su fruto será? Bueno. Bueno. o haced el árbol malo, O imagínense ustedes el árbol malo y su fruto malo. y su fruto malo. Ustedes vieron dos árboles aquí. Uno, un sacerdote de Dios Altísimo, de la Iglesia de Cristo, y un falso profeta que venía engañando a la gente diciendo que ellos eran de apóstoles de Cristo, y cuando les mostré la verdad, van a ver ahora quién es el árbol bueno y quién es el árbol malo, según la Biblia, porque a mí me gusta con la Biblia. Dale. Porque por el fruto se conoce el árbol. Vamos a ver los frutos. Ustedes ya vieron el fruto. Lo vieron actuar a él, me vieron actuar a mí. Por su fruto lo van a conocer. Dale. Generación de víboras. Otra vez. Generación de víboras. ¿Vieron cómo se fueron? ¿Cómo qué? Como víboras. Otra vez. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo? ¿Cómo podéis, No, pregunte. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Otra vez, generación de víboras. ¿Cómo podéis? Otra vez. Generación de víboras. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ustedes ven realizado hoy, cumplida hoy la palabra de Dios. Y ustedes que piensan que los evangélicos son santicos, puro amor. Generación de víboras. ¿Cómo podrán hablar bien? ¿Cómo es tres? Generación de víboras, ¿cómo es tres? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podrán hablar algo bueno si no son la iglesia de Cristo? Si no son verdaderos cristianos. ¿Cómo podrán practicar ese mandamiento del amor? ¿Cómo podrán tener un diálogo sereno? ¿Cómo van a poder escuchar la palabra de Dios que el Padre le está hablando con capítulos y versículos? ¿Cómo? Eso no pueden hacerlo. Otra vez. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Siga. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y esto no sabe el hermano lo que viene. Escuchen lo que viene. Oigan lo que viene. Él me maldijo, me insultó, me dijo todo lo que quiso. ¿Y ustedes vieron? Yo guardo el silencio. ¿Por qué guardo silencio? Porque es que yo sé lo que está escrito. Oigan lo que viene. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ustedes vieron dos hombres hablando aquí. Uno y otro. Siga. Mas yo os digo, Aquí viene lo que a mí me interesa. Esto es lo que a mí me importa. A mí no me importa todas las maldiciones que me echó este hermano. Eso no me importa. A mí lo que me importa es lo que viene. Repítalo. mas yo os digo que de toda palabra ociosa, Otra vez. mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este hermano tendrá que entregarle cuentas a Dios el día del juicio. Por eso ustedes verán que yo me quedé callado, porque yo no soy el juez. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. El Padre Luis Toro nos da fundamentos y bases bíblicas sobre el poder que tiene Pedro en la iglesia, o sea, el Papa, los sucesores de Pedro, los papas, que han visto desde Pedro hasta hoy en día, que se encuentra pues el Papa Francisco. Esto y es pues muy importante ver la importancia de Pedro, como Dios Cristo quiso que alguien se quedara acá en la tierra encargado de dirigir su iglesia, y por eso dejó a Pedro y después de él los papas. Como el Papa es como el pastor que Cristo deja para que guíe a su pueblo, para que guíe a su iglesia, a todos los que dentro de ella se encuentran. Y como en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los apóstoles, después de que Jesús ascendió al cielo, vemos como todos le obedecían a Pedro, porque reconocían el poder que Dios le había dejado. Y por eso es que se dice que Pedro es la cabeza visible
de la cabeza invisible de Cristo en la iglesia. Pedro es la cabeza visible porque es al que Cristo dejó encargado, pero la cabeza invisible, fundador de la iglesia, es Cristo. Si te gustó este video, no te olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Que Virgen María Santísima los acompañe siempre. Nos vemos en un próximo video.